Amigos vaqueros, bienvenidos a este primer capítulo de Tierra de Vaqueros. Esperamos poder llegar a muchos de ustedes y que el contenido que llevemos hasta sus casas sea de mucho agrado y de mucho interés para sus familias. En este primer capítulo tenemos un invitado extremadamente especial, una persona que ha estado y ha dedicado su vida a la vaquería. Con ustedes, don Germán Villa. Ya llevan muchos éxitos, hombre, en este podcast que están empezando el día de hoy. Me siento muy honrado, la verdad, de que se me han tenido en cuenta. Y era el momento en que la vaquería criolla y el rodeo y todos los deportes que se hacen en caballos cuarto de milla, y próximamente seguramente ustedes tendrán cubrimiento de otro tipo de disciplinas. Era el momento que tuviera un canal y que representara a los vaqueros y a los hombres de quehacer de trabajo en el campo. Muchas gracias, don Germán. Bueno, la idea pues es, como les decía en un inicio, es llegar a donde la vaquería de pronto no ha llegado, es mostrarles lo maravilloso de este mundo, es poder adentrar y vivir más de cerca esta pasión que la verdad nos eleva mucho la adrenalina. Muy bien, es verdad. Ha cogido mucha fuerza. Demasiada fuerza. Yo creo que es importante, socio, que mencionemos algo para que la gente sepa, o que de pronto ya se está dando cuenta en este primer video podcast, y es, bueno, de pronto a vos te conocen como Iván Fotografía, don Germán pues ni hablar en el gremio, pero en decir, Germán, ¿qué está haciendo ¿Ese ahí? mono quién es? ¿Ese mono quién es? Bueno, don Germán, de una vez, demasiado agradecido estamos porque pues nos abras el espacio de tu casa principalmente también para este podcast, y lo único que yo quiero decirles es, estoy aquí para aprender, soy 100% novato, me encantan los caballos, nací en los caballos, soy muy criollero, pero es un arte, una disciplina que desde hace mucho tiempo vengo detrás de la mano también del socio Iván, y que yo creo que el espacio también se crea para que gente como yo entienda desde cero y evolucione con nosotros el tema de la vaquería. Sí, Marín, así es. Es verdad que yo creo que a todos los que nos gustan los caballos de diferentes disciplinas. Total. Creo que es muy escaso que alguien diga, no, a mí no me gustan sino los caballos de tiro. Y ya no volteo a ver ningún caballo. No, uno que le gustan los caballos, pues estamos en el país del caballo criollo colombiano, estamos en el país del fino colombiano. No es el fino de Latinoamérica ni el gringo, es el fino colombiano al que tenemos que profesar por echarlo para adelante, y los diagonales y todo el tema. Pero nos metimos en el tema de la vaquería de cuenta de don Guillermo Londoño hace ya 30 años, 31, vamos a cumplir ya este año, y empezamos con caballos criollos. Espéreme, o sea que estamos hablando del 1994. Estamos hablando de Está buena la calculadora de Miguel. No, es que yo tengo 30 cumplido el año pasado, o sea que yo no había nacido cuando Las empezó cuentas esto. le sacaron fácil. Don Germán, pero bueno, aprovechemos que abordas ese tema de los inicios y contemos más adentro, adentremos en la vaquería hace 31 años, ¿cómo fue ese inicio? O sea, ¿por qué deciden y meter la vaquería acá en Colombia? Pues en las fincas se desarrolla, ¿cierto? En el campo, pero ¿por qué dar ese paso a pasarlo ya a algo competitivo? Iván, eso empezó en un sueño de Guillermo Antonio Londoño Morales, con su papá, con su hermano Fernando, con el doctor Sergio Restrepo, con Rubén Darío Pérez, y David Ortega, don David Ortega Sánchez, el famoso profeta. Empezó con la gana de llevarle a la gente de la ciudad lo que se hacía en el campo, pruebas de a caballo. Y era muy distinto, era enlazar, eran habilidades de abrir broches, era la vaca mañosa, que eran 3 personas a coger una vaca y sacarle una lágrima de leche a pulso. Eran las carreras de barriles, no eran barriles como las americanas en triángulos, sino 3 barriles longitudinales, y ahí se probaba la rienda del caballo. Bueno, eran un montón de habilidades, y ese sueño empezó, y era un evento cada año, y lo hacía don Guillermo con su familia, y metió toda la familia, la señora, doña María,
los niños pequeñitos, los trabajadores de la finca, los amigos que le secundaron esa idea que para muchos era muy loca, y empezó en Peñaliza, ahí en una finca al lado del río Cauca, un paraje hermoso, y ese hombre de bolsillo de él, berraco, traía vaqueros del llano, invitaba amigos de México, invitaba a todos, todo el mundo quería ver el floreo, los charros, la montada en toro, hicimos montada en toro, coleada para ya traer a los llaneros, y así empezó, y así empezó, y así empezó, se hicieron 2 eventos allá abajo, después nos pasamos para Alto de las Palmas, y ahí se hicieron, y ahí empezamos a conocer a Colombia de cuenta del Lazo. Pero seguimos, o sea, ahorita estás mencionando que empezaron con caballo criollo. Sí, con caballo En ese criollo. momento todavía seguían con caballo criollo, hasta los mexicanos, finca, todo. Caballos de finca, y entonces como uno veía que los caballos, que salía un ganado muy rápido, y se necesitaba explosión del caballo para correr, aquí vino hace muchos tiempos, o vino no, había un señor que se llamaba don Julián Echavarría, que tenía un criadero que llamaba El Paso y se fue para Estados Unidos y compró un poco de caballos importantes en su momento. Fue y compró con gusto y bien asesorado. Y una señora de Bogotá, la doña del criadero Palo Santo, la mamá de don Gabriel, se me va el nombre, don Gabriel Quintero, y eran los primeros que tenían caballos cuarto de milla. Entonces empezaron a cruzar y a sacar mestizos en la hacienda Miraderos, y esos mestizos tenían mucha más habilidad que el caballo criollo. Empezamos con el tema empezó muy local, y llegaron los llaneros, y los llaneros sí tenían caballos cuarto de milla, porque el coleo implica que los caballos deben ser de mucha potencia. Entonces llegaron los llaneros y empezaron a traer esos caballos cachetones, grandes, gruesos, de ancas redondas, que esos arrancaban con una explosión y una fuerza, y entonces toda la gente aquí en el interior empezó a ver como bichos raros esos caballos, y empezó la novedad, y Guillermo empezó con ese tema, y ahí se fue, vino Pablo Uribe, que fue un importador grande, le dio un impulso grande a los caballos en Colombia. Hay que decirlo que es el hombre que más caballos ha traído de Estados Unidos. Vino del llano, estaba mucha gente, me acuerdo de Daniel Manrique, un hombre pelado, jovencito, que traía caballos, Lucas Ochoa, trabajó caballos muy importantes, y bueno, y ahí empezó a crecer esto, y la gente del criollo a darse cuenta que para poder participar tenía que tener unos caballos. Hubo gente que participó en árabes, hubo ¿En gente serio? que participó en portugueses, en caballos españoles, y bueno, cada quien se iba acomodando, iba viendo su resultado, y iba diciendo, no, como el ciclista, la bicicleta mía es esta es la buena. Así empezaron. La raza era la raza cuarto de milla. Don Germán, bueno, ya hablamos de que en los barriles y eso, pues no tenía como esa influencia americana. En el lazo, ¿qué calificaban? ¿Era un lazo rápido, se enlazaba por zonas? ¿Qué estilo de lazo usaban? ¿Con qué amarraban esos vaqueros? ¿Era con la manota de cuero? ¿Ya usaban la riata? ¿Cómo era en esa época? No. La vaquería criolla era criolla. Entonces, Guillermo Londoño hizo un reglamento, y era un reglamento que se cumplía a rajatabla. Yo tuve todos los puestos habidos y por haber en la vaquería. En todos los puestos estuve, hasta portero fui, ahora ganado y ahora ganado. Yo trabajaba con él, entonces había que hacerle a todos los puestos. Pero él tenía un reglamento donde el vaquero tenía que estar vestido de vaquero, con pinta de vaquero, con sombrero, permanente. Y él es un hombre que, si ustedes lo ven, es un vaquero y parece un vaquero, porque hay un dicho muy claro que dice que para hacer hay que parecer. Y se enlazaba con rejo. No existía nada, y se prohibía que el rejo tuviera argollas metálicas, y se hacían 4 tipos de lazos: un lazo libre, un boleado que es universal, y el lazo
autóctono de la zona andina y colombiano, que es la chipa, que consiste en acompañar el ojo del reo con muchas vueltas y lanzar de atrás hacia adelante, y eso se hace en tierras onduladas. En todas las tierras planas, en la costa, en el llano, en el valle, la gente no hace sino boleado. Pero en la zona andina, ese lazo no existe sino en Colombia. Ese lazo es de acá. Y los reos son de 70 y 80 varas. Y enlazan y van largando y largando en la tejuela, entejuelando, y el caballo tiene que ir parando la res. Pero tenían que ser de rejo. No podrían ser. Después vinieron los argentinos y trajeron las marotas o los rejos trenzados, y eran una novedad. Se conocían, pero era una novedad. Y como toda la capacidad de los colombianos, que están berraca, y la imaginación sin límites, empezaron a cortar rejos trenzados. Pero entonces también empezó a meterse eso, y don Guillermo Londoño empezó a trancar, porque él no quería que lo autóctono se perdiera. Y el vaquero tenía que tener botas y tenía que permanecer con el sombrero, y si el sombrero le caía, perdía los puntos de la enlazada. Y la pista se parte en 3 zonas. Una zona de no enlazada, que es más o menos el 10% del largo de la pista. Empezamos con pistas de 300 metros. Eso era una eternidad. Era una eternidad. Y no se hacía sino en ciertas pistas, porque aquí pues no tenemos área para eso. Entonces, la primera zona eran 70 metros, la segunda otros 70, y el final atrás, y el ganado no había calceta de volver el ganado, sino que traíamos unos bueyes y subíamos todo el ganado. Eso es un evento muy bonito, porque todavía se hace la vaquería criolla en algunas partes. Toda la gente lo ha querido. De hecho, en estos días hay una vaquería de solo rejo en la pista de los hermanos de unos llaneros, de don Jorge Beltrán, Jorge Barú, en el llano, y quieren recuperar otra vez ese tema, el tema del rejo, que es importante. El tema de las sillas tenían que ser con tejuela, no se podía hacer como el llanero que traía el galápago llanero, y ahí iba amarrado el rejo. No tenían que tejuelar, sino quedaban y paraban en seco. Entonces se prohibió, y empezó al llanero. Al principio le dio mucha lidia, porque decía que era muy peligroso para los dedos. Y empezaron los llaneros a comprar sillas con tejuela, y empezaron a tejuelar y aprender. También hay otra cosa que se llama rabiatar, que es amarrar el rejo de la cola del caballo. Y en esas llanuras van abriendo, la red va corriendo y el caballo se va abriendo. Y llega un momento en que el rejo está templado y el caballo tiene que parar sí o sí. En esas llanuras se puede hacer eso. En la zona andina no se puede hacer eso. Entonces fuimos aprendiendo muchas cosas con la vaquería criolla, y la verdad se fue puliendo, se fue perfeccionando y fue entrando a otras regiones. Ahora, a ver, es que se me queda en la cabeza mucho que don Guillermo Londoño fue el que hizo el reglamento. ¿De dónde se inspiró? O sea, ¿dónde sale un reglamento, digamos, como tan estructurado? Porque al fin de cuentas vos decís, ya, pues, tengo un 10% de pista, más otro 70 metros, más otro 70 metros, el sombrero. O sea, ¿de dónde sale ese reglamento? El reglamento se acompañó de un reglamento de charrería en México. Había que tener un paquetico, ¿cierto? como hacemos el examen. El pastel. Tenemos que tener un pastel. Y el mexicano tiene eso muy claro. De hecho, el reglamento es tan teso que ya le dicen a usted cómo se viste y de qué materiales tiene que ir la ropa que se viste. O sea, el nivel de detalle es alto. Y la autenticidad del mexicano es muy tesa. Usted ve mexicano en cualquier parte y sabe que es mexicano. Usted por la pinta no necesita tener visa ni pasaporte. Usted lo ve y donde vea, es mexicano. Entonces, bueno, ese empezó con ese paquetico y esa reunión de esos amigos y esta cosa, y metámosle esto y metámosle lo otro. Yo en ese entonces trabajaba con Guillermo y estaba en unas fincas en Montería, manejando ganadería, pero uno venía a acompañarlo a él, porque ahí tocaba trabajar todos, desde los de la oficina, todos nos juntábamos ¿En serio? todos los vaqueros traíamos, las fincas quedaban casi sin vaqueros, porque había que traer a todo el mundo y había que traer todos los caballos, porque yo me acuerdo que se juntaban 4 o 5 camiones de caballos, no eran turbos, eran camiones ganaderos de caballos, y a cada camión le cabían 13 caballos, y había que tener caballos para montar a mucha gente.
que no era capaz, la gente de Huila que venía desde lejos, la gente del llano que decía, hombre, los acompañamos, pues llevamos nomás un viaje de caballos. Entonces nosotros montábamos 50, 60 caballos de las fincas. Y había que estar pendiente de los aperos, de los caballos, que los devolvieran, que el rienda, que el rejo, que dónde quedó, que dónde quedaban las cosas. Bendito. Era una locura. La logística era bastante pesada. Era un trabajo bacano y al que le gusta le sabe. Don Germán, bueno, ubiquémonos geográficamente, esa primer pista de vaquería, ¿dónde la podemos situar? Esa pista está en Peñaliza, está en una finca que se llama, de la familia Correa, se llama Los Alpes. ¿Existe aún esa manga? Hoy hoy lo usan como una pista para ultralivianos. Ok. Y en esa época, don Germán, ¿con qué tanta frecuencia hacían el evento? Y de pronto, ¿de qué otras mangas podrían disfrutar los vaqueros? ¿O solo se citaban ahí en ese momento? Hombre, eso era una berraquera porque uno no veía la hora que llegaba el evento de vaquería. Era una sola vez al año. Una sola vez al año. Una sola vez al año y duraba 3 días el evento. Era todo un fin de semana. Era muy anhelado y uno terminaba extenuado. Uno terminaba pues mamado porque el ritmo y la perfección de Guillermo por hacer las cosas, eso era todo el mundo andando y meando, como dice el dicho. Es que imagínate, si hoy en día la logística de 1 o 2 caballos, con el camión, el tráiler, la silla, o sea, todo lo que implica esa competencia, ahora ustedes hablar de 50 caballos, muy probablemente traídos no todos de una sola parte, sino de varias partes, de ser todo un cuento tesísimo. Marín, recójale los caballos a los mexicanos. Los mexicanos se emborrachaban y llegaba la hora de repartir caballos y hacían falta 4 o 5 caballos, con 4 o 5 monturas, sueltos por ahí en un potrero. ¿En serio? Y recoja caballos, eso era un tema, pero era muy bacano. Anécdotas, don Germán, que quedan de la época. No, muchas. Y conociendo mucha gente, hombre. Conocí uno mucha gente y como decimos nosotros charlando por ahí, porque pues yo realmente conocí a Colombia detrás de un rejo. Yo nunca me imaginé ir a Piedras Tolima, un pueblo. Fuimos a Piedras Tolima y Guillermo Londoño abría la puerta y yo era arriero, yo echaba ganado para la calceta para despacharlo, porque no había gente. Todos querían enlazar en ese pueblo. Y nosotros fuimos invitados a la inauguración del evento y no vimos otra forma diferente de ayudar, sino que como no había personal para trabajar, nos fuimos a trabajar. Don Germán, hay historias bacanas. Vemos cómo inicia el evento, inicia con tanta fuerza que pues vienen vaqueros a nivel internacional, ¿cierto? Me hablas de que era una sola vez al año, más o menos, ¿cuántos vaqueros podían reunir en ese evento? Eso en ese entonces recogían 80, 90 vaqueros, y mucho niño. Mucho niño. Y participaban las mujeres, porque la idea de vender era, la idea que nosotros siempre hemos tenido con este tema es que la gente se disfrute el caballo. Y muchas veces hay montadores de caballos criollos que me han hecho el reclamo, porque cuando yo era locutor y juez, yo vendía esa idea, y a mí después se acaban como en Tuluá, y me decían por ahí, pero es que nosotros también, yo le digo, no es que ustedes son unos vaqueros de oficio. Yo lo que le estoy diciendo a la gente es que cuando usted entre a la vaquería, tiene la posibilidad de que en esa entradita usted puede invitar primero al trabajador de confianza suyo de la finca, y segundo lo haga con la señora, lo haga con los hijos, con sobrinos, con todo. Era simplemente gocémonos el caballo. Ahí sí tengo que meter la cucharada yo como el más novato de todos, pues, y es que definitivamente eso es una cosa que uno ve mucho en este gremio, o sea, ve un ambiente muy familiar, muy de amigos, de una competencia sana, porque si hay competencia, pero es una competencia bastante diferente a lo que uno pudiera estar acostumbrado a ver. Y para mí como padre de familia, de las cosas que más valoro es que uno pueda ir tranquilo con la niña, que la niña, en el caso pues mío obviamente, esté lo suficientemente segura y que le empiecen a gustar los caballos, como a nosotros nos inculcaron que nos gustaban los caballos, ¿cierto? Que es desde lo más básico. Digamos que hoy en día, lastimosamente, me pueden acribillar por esto, pero el tema del criollo ha cambiado bastante y pues digamos que en ese cambio dejó de ser un poquito tan familiar a como fue en algún momento también, como lo conocimos, ¿cierto? Y llegan estas disciplinas como la vaquería de decir, bueno, aquí tenemos como la forma de que tengas un ambiente demasiado familiar, demasiado bacano y que cualquier persona pueda entrar.
O sea, ahorita ya nos adentramos un poquito más en el tema de los costos, que también lo hemos estado revisando, que hay una diferencia bastante grande, ¿cierto? Pero definitivamente, desde mi perspectiva, es un gremio que es demasiado chévere de entrar, demasiado de amigos, demasiado de familia. Sí, es una competencia, donde hay competencia, pues hay competitividad y hay gente que se le sube la temperatura a la cabeza y quiere ganar. Es que ganar es muy bueno. Yo soy un hombre que cuando era sardino y jugaba fútbol, yo quería ganar. Yo no jugaba por jugar, ni corría yo corría era para ganar y montar en bicicleta era para ganar y todo era para ganar. Eso uno pues ese cuento que por, no, nada. Entonces, lo mismo pasa acá. La gente va volviendo competitiva y entonces usted ve que se va quedando, entonces dice, me toca mejorar el caballo, tengo que perfeccionar esta técnica, pero la familiaridad siempre se vendió, porque otra cosa que se vendió y que gustó mucho en las familias era que había escuelas muy rudimentarias y parte de la teoría de Guillermo Londoño era que un caballero era un hombre de a caballo y que había que ser un caballero en todo el sentido de la palabra, respetuoso. Y yo sí puedo decir hoy en día que los vaqueros que tienen la edad del hijo mío y son mayores, muchachos entre 35 hasta 28, 27 años que nos tocó en esa época, usted hace el resumen de ellos y son unos señores. Y son de los que se quitan un sombrero para saludar a saludar y dan la mano y es gente querida, pues claro, no estoy hablando de que sean pues ministros de cultura ni nada por el estilo, porque aquí en el caso personal yo soy muy boquisucio para hablar. Aquí me contengo para decir muchas cosas, pero somos educados y somos querendones de los animales y en silla, y la gente en silla, la gente tiene sus trabajadores que los acompañan, pero no están esperando que todo lo encuentren ahí servido. Exactamente. Entonces los niños aprenden a ensillar un caballo, cómo se ensilla un caballo, cómo se baña un caballo, cómo se le ponen los protectores, qué hay que hacer, que hay que calentarlo, porque para hacer una competencia y es un atleta hay que calentarlo, no es que ya di una vueltica, papá, ya puedo competir, no, tiene que calentarlo. Entonces es una cultura total lo que lleva la vaquería con el caballo. Don Germán, muy bacano pues todo esto, este mundo pues que la verdad yo creo que a todos los que nos gustan los caballos de chiquito o de pequeño pues uno sueña con ser un vaquero. Yo de pequeñito me soñaba y de hecho andaba de botas y de sombrero y en un caballito de palo. Y qué bacano uno poder ir creciendo y entrar al mundo, explorarlo y ya deja de ser un sueño a vivirlo. Pero entremos un poco más en detalle. Usted nos dice que en la vaquería fue portero, fue caporal, taquillero, tengo entendido que también fue, o no sé si todavía lo ejerza, el tema de juez y de locutor. Sí. ¿En qué momento usted dice, yo voy a ponerme de juez o yo voy a ser locutor? ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntenos un poco más de eso. Esa es otra anécdota. Se inauguraron un canal que se llama Cosmovisión. Y Cosmovisión inauguró, y el programa no se veía sino en Medellín y en Miami. Vea pues. Entonces pegamos un brinco muy duro al estrellato. Y resulta que el locutor se nos fue prendiendo durante el evento y hubo un momento en que no teníamos locutor. Y entonces Guillermo me dijo, Villa, ¿usted qué o qué? ¿O usted qué iba a hacer? ¿Va a narrar? Y yo, venga para acá. Y cogí el micrófono y empecé a narrar. Los jueces eran de la Liga de Ciclismo de Antioquia. Los jueces eran de la Liga de Ciclismo, con eso le digo todo. Entonces empezamos a narrar y entonces, bueno, descubrí una faceta que en la vida pues a mí se me había, porque entonces yo me consideraba un hombre muy tímido. Como ahora. No, yo lo que pasa es que uno ya viejo, uno ya coge mañas bacanas pues, pero entonces así empezó la locución y ya entonces los jueces de la Liga de Ciclismo cuando empezamos a salir de Medellín ya los jueces no podían ir, entonces nos pusimos al reglamento y creo que tenemos el récord. Yo creo que si los récords los contaran y uno porque no le para bolas a eso, y hoy yo veo la vaquería con los progresos y todo, pero nosotros llegamos a un capítulo aparte, es la ida y la llegada de la vaquería a los llanos orientales. Ya vamos para allá, espéranos tantito. Entonces ahí empezó el tema, empezó la locución y
y yo a eso a mí me gusta joder mucho la vida y yo digo que la gente hay que entretenerla porque uno en una vaquería solo viene a enlazar y pam, pam, pam. Entonces yo molestaba a la gente, veía el de la tribuna, el que me daba papaya, el que tan. Hombre, a mucha gente no les olvida, yo soy irreverente para hablar, el político que iba a aprovechar patán y si el político a mí me gustaba, lo saludábamos y si no me gustaba le hacíamos una rechifla. Yo para ese lado soy un poquito cargado yo creo que los que me conocen saben mis sesgos políticos y mis cosas. Entonces me gustaba todo eso y eso se volvió muy bacano. Y fui juez y locutor al mismo tiempo. Hoy la gente dice que uno no es capaz de hacer eso, uno sí es capaz si se concentra y está en lo que está, uno sí es capaz. Lo que pasa es que, ya se volvió tan técnico y tan profesional todo que ya hay uno para cada uno. Entonces nosotros también hacíamos las propagandas. A nosotros no nos apagaba nadie. También hasta para remedio, pues. Toderos, No pues. nos apagaba nadie. Hasta hacían el show de remate en la noche de cantante. Y también he hecho martillo y bueno, uno para poder entretener a la gente tiene a veces que hacer el ridículo, pero no para nada. Se hace de bacanería, pero todo en pro del evento. Del evento, que la gente salga y a la gente le gustaba mucho. Oiga, don Germán, la verdad es que estos espacios son para esto, para esas anécdotas, para revivir y qué más para llevarle pues a todas las personas que no conocen del mundo de la vaquería, invitarlos a que vengan y conozcan de este gran mundo, que la verdad uno no se cansa de hablar de esto. Yo creo que esto es, como decían por ahí, el TikTok. Uno ve 3 días Yellowstone y al otro día está en una silla con una riata y un sombrero. Algo muy similar vimos nosotros. Pues entonces, bueno, ya tenemos una vaquería, tenemos un evento anual, eso se queda ahí, eso va avanzando, llega a otras zonas del país. ¿Cómo es ese cuento? Ese cuento llegó en que un día llegó una gente del eje cafetero, se llamaba don Jorge Alberto Don Chicho Jaramillo, juez nacional de Quino, y vino con el gordo Botero. Pero espéreme, juez nacional equino criollo. De criollo, don Jorge Alberto Jaramillo, un señorazo. Importante que lo mencionemos. Hizo vaquería hasta hace muy poquito. No hace vaquería porque los hijos no le van a dar vaquería. Marcelo y Mauricio no le van a dar vaquería. Esa es la verdad. Saludos a Marcelo. Pero podría hacer vaquería. De hecho, yo lo invité a un Lazo Millonario, que ahora vamos a hablar del Lazo Millonario, pero vino con el gordo Botero, vino Edgardo Escobar de Pereira, vino un bayuno del eje cafetero que se llama Álvaro José Benoit, vino Fernando, ¿qué apellido era? Fernando, bueno, se me va, y llegó don Pedro Tobar con don Gabriel Murillo, y vinieron del eje cafetero a un evento, ya estábamos ubicados al lado de Juan Pablo II, eso se llamaba Vasoleche. Hoy queda un patinódromo, hoy hay un escenario ahí que francamente eso no, en la gobernación de Luis Pérez le entregaron eso en comodato a don Guillermo para hacer ese evento. Y ahí hicimos evento, y ahí llegaron ellos y se fueron con una fiebre, picados, y fue madre, fue puta, y fundaron una cosa que se llama Equibari, Pereira. Y el primer evento de vaquería que hicimos fue en la cancha de béisbol del complejo deportivo en Pereira, ahí al lado del estadio Matecaña. Allá fuimos a vaquería. Fue la primera salida, una berraquera. Esa gente entró con unas ganas, la berraca, y ahí se quedó un poco de días de vaquería. Llegaron los hermanos Ruiz, don Gildardo, don Octavio, con todas las familias, y empezamos ahí, y ahí picamos a los llanos. De acá al llano venía un señor que llamaba Hernán Bray, era un muchacho jovencito que quedó encargado de la familia muy joven. El papá se murió, don Hernán Bray, y era un coleador y berraco, y vino con una familia completa, los dueños del Hato Laurara, don Armando, Nelson, Jorge, todos coleadores, todos vinieron del llano, y empezamos la vaquería y fuimos al llano, muertos del miedo porque, pues madre, es que el coleo es lo que manda.
y llegamos a Cumaral Meta, a la manga de Hernán Bray, y empezamos a hacer la vaquería allá, y eso fue un éxito total. Y al segundo año se declaró a Cumaral la capital vaquera de Colombia. ¿Por qué? Porque a la gente llegaba a caballo a la pista. Todo el mundo empintado, pues es que el llanero es el llanero. Y las mujeres que no iban a los eventos del marido de Coleo decían, pues a esto sí podemos ir, porque a esto sí nos dejan entrar. Una sociedad machista realmente, y entonces empezó a llegar la gente, y eso parecía un pueblo del oeste, los caballos amarrados en los negocios, y todo funciona, y lo autóctono, la música, el joropo, esos manes tan vaquianos, tan fuertes, tan resueltos para todo. No, eso fue una putería, y así hemos ido un poco de años. Yo fui casi locutor, no sé, 8 o 10 años seguidos, y allá tenemos un récord miedoso de hacer vaquerías, de empezar vaquerías a narrarlas a las 9 de la mañana, acostarnos a las 4 de la mañana sin parar, para empezar a las 8 de la mañana, para el segundo día volver ya no a las 4, sino a las 2 de la mañana, para el día de la final arrancar a las 10 de la mañana y terminar a las 11 o 12 de la noche, sin parar. Allá no había ni otro segundo ni nada, éramos un señor, una gente de allá, un señor que se me escapa el nombre ahora, ya finadito, hombre, ¿cómo es que se llamaba? Pucha, memoria tan huevón. Bueno, ya me voy a acordar, yo me voy acordando ahorita, ahora les digo. Y allá llevé al amigo Luis Roldán, y allá hizo el hombre, empezó los pinos de locución, un berraco, Luis es un berraco. Y fue puta, yo llegaba aquí, yo no andaba, cuando eso andaba solo, no andaba con la familia en vaquería, los hijos estaban pequeños. Yo llegaba a Medellín y inmediatamente quedaba fónico, no volvía a hablar. Duraba 3 o 4 días bajito de volumen, pero nos duraba la chispa para todos los días y las finales, la cosa más impresionante, un coliseo grande. Un día chiflamos a un gobernador, a un alcalde que no quería, y el gobernador era del otro partido, y se acabó el evento del otro partido político, y se acabó el evento, y dijo, el año entrante cuente con graderías para este evento. Y la manga de Cumaral creció y creció y creció y creció, y eso era una berraquera, y habían artistas, porque en esos pueblos la parte política y la parte del gobierno apoya. Aquí en la mitad del país, aquí no se mete nadie. Aquí tocas a pulso. A pulmón, a pulso, y como digo yo, y molestando al amigo y pidiendo limosna. Todo privado. Don Germán, sin que las comparaciones sean buenas, podemos decir que entonces Cumaral es como el Texas, pues, de Colombia, hablando en temas de caballos. Sí, el llano, definitivamente el llano muy bacano. Yo alguna vez fui a un coleo, después conseguí un gran amigo, Jairo Adolfo Núñez, un hombre muy querido, el rancho JJ, que en paz descanse. Y trabajé con él en el tema de ganadería. Lo mío ha sido toda la vida la ganadería, me encanta la ganadería de cría, soy médico veterinario zootecnista de la Universidad de Caldas, pero trabajando descubrí que lo mío no era ser veterinario, que lo mío era como la parte de fincas y ese tema, y a mí lo único que me gusta de la parte es la reproducción. Lo único que hago veterinaria es palpar ganado y clasificar ganados y separar ganados y todo ese tema, pero cuando necesito un veterinario lo llamo. Uno bueno, que venga uno bueno. Y los caballos que tengo acá también hago las cosas básicas, pero yo siempre digo que hay gente que se especializa en las cosas, hay que buscar al bueno. Entonces, eso hemos hecho en todo este tema, y le hemos sacado mucho jugo al tema de vaquería, y bueno, vamos. Don Germán, yo le tengo una pregunta. Ahorita estabas hablando de que precisamente en los llanos se trabajaban caballos de coleo que me imagino que eran con una conformación diferente a la necesaria ya para un caballo de lazo. ¿Cómo fue esa transición, por ejemplo? O sea, ¿se enlazaban en los mismos caballos que se coleaban? Claro, ¿O cómo era el tema? Marín, eso era una cosa peligrosísima. Por eso la pregunta. Se metieron los niños y los llaneros descubrieron que el caballo de coleo no servía para vaquería, porque el caballo de coleo no tiene boca. Solo se va de... veía niños allá amarrados de la silla, uno hacía una fuerza. Y esas pistas ya son de 400 metros de coleo. O sea, a usted se le acababa la escena y veía el polvo, y allá había un juez que con una bandera le decía a uno cómo iba, y con unos radiecitos. Eso era de lejos. Y los niños, la cosa, uno los veía matados. Y esos papás y esas mamás berracas, eso usted no veía sino
guapos, se caían al piso y uno decía, siempre es otra idiosincrasia, otra cultura. Y la gente en el llano aprendieron a que los caballos tenían que mejorarlos y que había que buscar lo que hacen los gringos. En Estados Unidos un caballo capón vale mucha plata, porque capan el caballo en el que el dueño de la finca quiere montar, las yeguas para reproducción, los padrotes son para padrear y los capones son para gastárselos. O sea, ya vale mucha plata un capón. En el llano todos los caballos son enteros porque ellos piensan que si los capan, el caballo pierde potencia, energía, ahí es una teoría. Y empezaron la gente a darse cuenta al ver a toda esa gente, a esos paisas y a esa gente que iba del interior y todos con esas caballadas y ese tema, y empezó la cosa. Es que eso es una cultura de aquí para allá, para acá. A ellos les hemos aprendido muchas cosas, entre ellas el valor. Y las viejas son de a caballo y guapas, y usted las ve echarse al hombro todo. Eso es muy bacano. Esa mezcla de cultura es muy bacana. Así también funciona, por decir algo, fuimos al Caquetá y es la misma vaina. Es gente muy, muy, muy baquiana, siendo más baquiano el llanero, el Casanare, porque las zonas son distintas. El Casanare tiene más vaqueros que el llano, que el propio Meta. Como los vaqueros de Córdoba, su tierra, son más de a caballo que el vaquero de Sucre, que el vaquero que está cerquita a la playa. ¿Sí me entienden? O el mismo vaquero del Bajo Cauca antioqueño, de Caucasia, los vaquerazos. La fábrica de vaqueros más tesa que hay, la encuentra usted en ese Bajo Cauca y en Montería. La gente más habilidosa para trabajar ganado. Entonces, don Germán, seguimos haciendo pues el recorrido de cómo se expande la vaquería. Entonces ya tenemos Antioquia, tenemos el eje cafetero, tenemos los llanos. ¿Qué otra zona tenemos en este momento? Y entonces usted, Marín me preguntaba ahora que por qué el caballo cuarto de milla. Descubrimos que hay una asociación que llamaba Asociación de Caballos Cuarto de Milla de Colombia, y lo manejaba una señora Eliana Quintero en un sitio en Bogotá que se llama el Proyecto Cuarto de Milla Americano. Entonces, como ya estábamos metidos en los caballos, yo empecé con Camilo Posada, un gran amigo. Empezamos con la gana de traer caballos cuarto de milla. Y empezamos a importar caballos cuarto de milla, hacerle competencia a Pablo. No le tocamos un pelo. Pablo tenía 40 y 50 y nosotros teníamos 6. Pero en ese momento, a ver, vámonos como a la línea de tiempo. Yo tengo entendido que don Pablo empezó importando principalmente caballos, fue a Palusa, empezó con caballos. Pablo traía los caballos muy lindos. Los caballos más lindos los traía Pablo. Pablo tiene un ojo para los caballos impresionante y empezó a traer a Palusas. Pablo jugaba polo y Guillermo Londoño le enseñó a enlazar en el garaje de la casa de don Guillermo. Y el hombre empezó con el tema, y era como ese era un animal, como decía, era un animal, él se hacía matar. Entonces aprendía y aprendió a colear, y aprendiendo a colear casi se desnuca, casi se mata en la pintada. Hoy muchos de sus problemas físicos, y cuando uno está joven uno no se cuida. A Pablo le pasó todo eso, él era un animal completo, como dicen. Y entonces hoy las secuelas le van llamando al orden, y entonces eso lo ha hecho retirar y lo ha hecho volver otra vez, y es una berraquera que Pablo esté en el mundo de los caballos. Que por cierto, con una herencia muy bonita y una historia muy bacana, que es Jero el hijo. Muy bacana, ¿no? Ahí esa es la historia de Jero, muy bacana, porque Jero salía obligado a los eventos. Es que ahorita ya vamos metiéndonos en el cuento de los cuarto de milla. Entonces fuimos a Bogotá, Marín, fuimos a Bogotá y conocimos el proyecto Cuarto de Milla Americano. Y allá, y a ese evento que es, el Rolo es una persona demasiado seria. Y allá nos volvimos unos gamines, porque llegaron los vaqueros de todas partes de Colombia a hacer vaquería, y Hernán Bray subía toros allá a la pista de allá, que no era sino para hacer team-penning, halter, para hacer exhibiciones de rienda, para cutting, para las cosas que la asociación mandaba a un juez, pero eran muy poquitos, jugaban muy poquitos, eran como 3 criaderos nomás, uno que marcaba una C corona, palo negro, y el proyecto cuarto de milla, no eran más.
y un señor que me acuerdo que tenía unos apaluzas del llano, un viejo barbado blanco, parecía Papá Noel, un berraco, un viejo hueputa llanero, pero el criadero se llamaba como el de don Juan José Avisada, Ana, se llamaba, ¿cómo era que llamaba Juansi? Hijo, sópleme eso, ¿cómo es que llamaba el criadero de Juan José Avisada? Que era y pues me va a matar Juan José cuando vea este programa y yo no me acuerdo que me llama el criadero. Bueno, en todo caso nos metimos con esos rolos allá y eso fue una nota y ahí aprendimos a que los caballos cuarto de milla existían también en Bogotá, que eran muy bonitos, muy bacanos, habían otras genéticas y empezamos a empatar ese tema, a empatarnos y a volvernos más conocedores de la raza cuarto de milla. Pues ya estamos hablando 2000 en adelante. 2005, 2006. Estamos hablando de esa época. Ya 10 años después de... 10 años después de haber volteado por Colombia y volteado por Colombia no, volteado porque hicimos muchos eventos aquí anuales y entonces no había como ahora usted cada 8 días tiene eventos, usted escoge dónde va a ir, o sea, no le alcanza el bolsillo para ir a todos, antes no era sino uno. Antes de continuar con las historias tan bacanas, tan charras, tan vos, obviamente para que este programa subsista en el tiempo, tenemos que darle un espacio a nuestros patrocinadores, entonces pendientes que vienen ciertas cositas de nuestras marcas que nos apoyan. Un vaquero es fuerza. Cuando el mundo se detiene, él sigue avanzando. Es paciencia. Sabe que todo llega a su tiempo. Es resiliencia. Si se cae 7 veces, se levanta 8. Es lealtad. Firme, aunque nadie mire. Es pasión. Ni el sol ni la lluvia lo detienen. Es lucha. Siempre dispuesto a pelear por lo que ama. Es libertad. La que no se negocia. Pero sobre todo, un vaquero es amigo del que da la mano cuando otro lo necesita. Un vaquero no necesita palabras para ser grande. Gracias por ser parte de este viaje. Esto es Arena Channel. Arena Channel. El canal de los vaqueros. Arena Channel by Iván Marín. Don Germán, bueno, hagamos un recuento. Nos comentabas que en los inicios Cosmovisión fue como el medio para mostrarle la vaquería al mundo. Se transmitía en Antioquia y de ahí volaban hasta Miami, ¿cierto? Arrancaron fue por lo alto. ¿Se sostuvo este medio? ¿Iniciaron de pronto otros medios? ¿Cómo empezó la gente a conocer la vaquería? No, el tema de Cosmovisión fue porque hablamos ahorita, Iván, de que cómo había llegado yo a la locución y por qué había empezado por el tema. Pero realmente yo creo que el hombre que más nos ayudó es don Leonel Gallego con su programa A Tierra con los animales y el hombre. Y eso era los domingos, que usted no me perdía el programa a las 7 p.m. Y entonces, Guillermo hacía sus eventos de vaquería con todo. Yo me acuerdo que en la vaquería había el capitán Carlos Mario Pereira Camape, tenía un helicóptero, un Bell, y esos camarógrafos se amarraban quitaban las puertas y ellos hacían las tomas aéreas. Pues antes pasaban muchas cosas, ahora es que la gente se ha vuelto muy sismática. Y el helicóptero pasaba volando por las graderías bajito y se espantaban caballos, nadie decía nada, todo el mundo sabía que ese hombre que estaba en ese helicóptero y los camarógrafos que andaban con unos arneses colgados con unas cámaras tamañudas, no eran las camaritas de ahora, eran cámaras, pesaban un infierno, donde caiga una cámara mata 3 una bomba. Y filmaban ese programa, eso era una verdad. Claro. Yo creo que Colombia
Yo creo que el programa más largo, lástima que se haya acabado, pero sí, era el programa. Y después de ahí salió un camarógrafo que llamaba Andrés Restrepo y formó un programita que un canal que se llamaba Ara Televisión. Y Andrés se metió al programa de TV Agro y formó un programa que se llamaba Faenas de Campo. Y Faenas de Campo, pues yo trabajé mucho tiempo en Faenas de Campo, hicimos programas los que, mejor dicho, yo me cansé de hacer programas, porque eso no era mi trabajo. Entonces me tocaba muchas veces dejar de hacer alguna cosa para ir a grabar, a editar, y a mí, yo lo editaba, nosotros no hacemos libretos. Improvisar. Improvisando, íbamos hablando las cosas, y entonces, no, el editor corte, que esto va a quedar malo, que no sé qué, ya, pues puta, a mí me dando como rabia tanta parafernalia, y eso, si va a salir así, sí que salga así, las cabrinas lo más bacán. Ya sabemos que aquí no Te podemos iba a estar decir lo mismo, es que cortando. Aquí toca de chorizo. No, sino que esas ediciones se volvían, y no, eso era bacano, porque Guillermo me invitó a los programas y hacíamos unos diálogos muy bacanos. Cuando uno está metido en el tema y le gusta el tema, uno la tiene clara. Don Germán, no, bacano, o sea, realmente uno entre más habla, creo que encuentra más divertido todo ese tema de la vaquería y adrenalina por donde la mire. Si usted salía a enlazar, adrenalina, y si era el camarógrafo, colgado un helicóptero. No, eso era una cosa de locos, o el novillo que se volaba y la gradería en la gente, porque los corrales eran de Guadua, eran unos corrales y el ganado era grande. O sea, no eran terneritos ya los que usamos ahora, no, era ganado. Yo hacía un evento de vaquería, cuando ya pasé de portero en otras de las cosas que fue ya la organización, entonces yo compraba el ganado gordo, lo compraba para venderlo después del evento en la Feria de Ganados de Medellín, un ganado con una cuarentena a la berraca, eso era esperado allá en la feria, que llegaban los ganados de la vaquería, la gente decía que veníamos aporreados, no, ¿cuál aporreado? Un hoyo de 500 kilos, 550 kilos que va a venir aporreado, ¿de qué? De nada. Vuelvo y le digo, nos hemos vuelto muy salameros con muchos temas y quisquillosos y ya nos estamos mariqueando a pedacitos. Entonces, ¿qué pasa? Esos ganados yo los vendía y a la gente le encantaban la feria, los ganados eran una cuarentena a la berraca. Ya entonces la gente, y fue al revés, una cosa al revés, el caballo criollo teniendo ganado pesado, y fuimos a mejorar la raza y empezamos a bajar de peso. Eso es una ironía bacana, pero pues todo va transcurriendo como a la gente y como la humanidad va transcurriendo, ¿cierto? Porque la gente se ha vuelto ya más precavida de cuidar o de por lo menos hablar muy bien de las buenas prácticas agropecuarias y todas las cosas, cuando esa es la realidad del campo. Yo tengo una pregunta, don Germán, o sea, me imagino que eso puede haber sido como una forma de que se fue americanizando también, me imagino, el gremio de la vaquería, claro, ¿cierto? Claro. ¿Cuándo fue esa transición de pasar de las sillas vaqueras tradicionales o autóctonas nuestras allá como toda la indumentaria americana como tal? Cuando empezamos a hacer pruebas, casi que yo siendo toda la vida y agradeciéndole toda la vida a Guillermo Londoño todo, porque todo lo que soy, yo soy de Manizales y llegué aquí por él y he hecho un nombre bueno, regular o no sé, pues mucha gente, no sé, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero tengo un nombre bien ganado en el mundo de los caballos y de hacer eventos de este tipo. Y empezamos con Álvaro Benoit, con Luis Toro, con Andrés Gómez, una cosa que llamaba la Asociación Colombiana de Rodeo. Invitamos a mucha gente, yo a todos los que conocía los invité a su paisano Abraham Habdad en Montería, invité a llaneros, invité a gente de Tuluá, a todos los que conocía que formáramos la Asociación Colombiana de Rodeo, porque queríamos hacer otro evento diferente a la vaquería criolla. Pero no queríamos crear ni disidencia, ni estábamos en paro, ni en huelga, ni en huevonadas de esas, no. Queríamos darle oportunidad a otras disciplinas. Y hoy Guillermo siempre ha sido muy a rajatabla de lo criollo, respetable, y hoy hace falta. Es que hoy hace falta la disciplina.
Hoy todo el mundo añora a los peladitos bien educados, hoy todo el mundo añora a la gente que respeta, hoy todo el mundo añora a los profesores que enseñan la verdad y que enseñan la historia y que enseñan las cosas bien contadas, no amañadas. Entonces hoy nos hace mucha falta eso y hoy estamos añorando a Guillermo Londoño. Y dice, hombre, es que el reglamento es que sí, definitivamente, claro, pero al principio no le gusta a la gente porque a la gente no le gusta que le llamen al orden y al orden hay que estar. Y entonces nunca nos separamos de eso y nunca quisimos hacer nada y mucha gente malintencionada, porque lo hay que decir, salían a decirle a Guillermo, hombre, es que Villa, casi que el pupilo cría cuervos y te sacarán los ojos, hijo de puta, no, hablar mierda. Bobadas, no, estamos haciendo otra cosa, otra alternativa, otra cosa bacana. Trabajando por el gremio. Y yo nunca me separé de la vaquería criolla, es más, gozo en los eventos de vaquería criolla, me paré lo más bacano que hay. Me parece una nota, me parece todo, me parece una berraquera. Y empezamos la Asociación Colombiana de Rodeo, eso fue como en el año 2012, 2013, más o menos, por ahí. Bueno, no, yo soy muy malo para las fechas. No hay como los futbolistas que acuerdan cuándo fue el partido y tal, bueno, no. Empezamos la asociación con una pila, con estatutos, con toda una berraquera, y empezamos a hacer eventos al estilo americano. Hicimos muchos eventos con base en la asociación, junta directiva, estatutos, todo, y todo funcionó, y ahí empezó ese tema. Y quisimos integrar a todo el país a participar de eso, y ahí empezó a entrar la riata, podía enlazar usted con Rejo, nosotros no teníamos impedimento para eso, pero la gente empezó a conocer la riata y empezó otra cosa muy bonita, que fue a llegar gente de otros países a enseñarnos. Y parte de eso se lo debo agradecer a un gran amigo que se llama don Sergio Gallo, del Criadero Horizontes, que empezó a traer profesores. Entonces trajo brasilero, trajo a Fernández, trajo a Mario Segura de Costa Rica, que si está por ahí, muchos saludos, por ahí se les recuerda con cariño. Trajo a brasilero, a Ruiz. Empezaron a llegar todos los maestros que han venido a dar clínicas de lazo, todos. Eso se volvió muy bacano y hoy cada escuela y cada arena lo hace. Todo el mundo trae uno porque todo el mundo quiere superar al de la otra arena trayendo un gran instructor y empezando a documentar todo ese tema. Y otra de las cosas, para Iván, es que yo viví mucho tiempo en Montería y me considero un cordobés adoptado porque adoro Montería y me tocó, como le digo a los amigos, me tocó Montería cuando era un pueblito y ya se crió el hijo mío y era un pueblito, y Montería una ciudad, la berraca, de amañadora, de buena, de todo, porque al que le gusta el ganado, en esa ciudad encuentra tema para hablar desde que se levanta hasta que se acuesta de ganado, porque a todo el mundo sabe ganado, todo el mundo, el tendero, todo el mundo tiene que ver en un entonces muy bacano cuando todo el mundo habla el mismo idioma. Y luché mucho porque empezáramos a hacer vaquería en Montería, pero saben tanto de ganado que no iban a hacer vaquería porque pensaban que el ganado se le iba a atrasar, a perder kilos, a sufrir, que eso no era negocio, que como así, que un novillo gordo no se puede mover, a usted no le encierran un ganado si no es porque lo van a vender, mientras tanto hay que montarse en el caballo y ir a verlo en el potrero, en fin, todas esas mañas del ganadero, ¿cierto? Qué pesar no haber empezado en esa época, pero ya empezaron y empezaron con una fuerza la berraca y bienvenido. Así es, don Germán. No, la verdad es que la vaquería, yo creo que hace por ahí unos 4 o 5 años más o menos viene cogiendo una fuerza, pues vemos toda la evolución que ha tenido a lo largo pues de sus 31 años, pero yo creo que los últimos 4 o 5 años son los de más fuerza ha cogido porque pues se ha regado literal por todo el país. O sea, usted ve afiches, yo creo que a nivel nacional, como lo decías ahorita, cada 8 días un evento, una encerrona. Yo creo que hay de pronto alguna estadística, ¿cuántas mangas tenemos hoy a nivel nacional o un aproximado? Uy, hermano, yo no sé, pues a veces me siento a hacer las de acá de Antioquia, que hacemos un circuito que se llama el circuito antioqueño y encuentro un poco de mangas. Sí, es que nosotros, la Asociación Colombiana de Rodeo se acabó porque no teníamos escenario, estábamos en los caballos bar. De los caballos bar nos tocó salirnos, y porque eso era un sitio alquilado. Creamos una cosa que llamaba el Club Cuarto Milla de Antioquia. Hicimos una pista de vaquería, también en tierra alquilada, también nos la pidieron. Mejor dicho, nosotros somos los berracos para alquilar tierra
que se valorice y que la vendan. No hay gente de mejor espalda que el Club Cuarto de Milla para vuelta. Todo lo que ahora estamos montando uno, esperemos que se valorice, pero que no la vendan tan rápido. O que nosotros nos valoricemos tanto y seamos capaces de ofertar por un lote de esos. Oiga, no mentira, aquí no tenemos pistas, que aquí es muy difícil, es que en Antioquia es muy difícil la vaquería. Usted en el llano, en la costa, abre un broche de la manga y ganado entra por cualquier lado. Pero en Bogotá, bueno, en la Sabana de Bogotá usted consigue ganado, pero usted aquí no. Usted viene para Río Negro y entra a Flores, no hay más que hacer, y de pronto una lechería especializada. Pero puta, ¿dónde hacemos una pista de vaquería en Medellín? No hay. Entonces, dependemos, como dice el cuento, de que aparezca un loco, y aparezca un Pablo Uribe, un Guillermo Londoño, y nos invite y haga una pista y diga, venga, o Jorge Osorio que hizo una pista en Fredonia, y una finca que se llama Las Vegas de Fredonia, y Luis Yepes, otro de los pioneros de vaquería, decía, ¿usted cómo pone esa finca Las Vegas? Es un voladero de aprovechó que le derrumbó un pedazo de finca, rellenó un hueco, hizo una pista de vaquería, y hay que esperar que gente de esa nos invite. Entonces ahí, no sé, hermano, yo no le digo, pero aquí en Antioquia, hoy, el circuito tiene 12 pistas. 12 pistas. 12 pistas aquí en el área metropolitana de la vaquería. Es un número... No estoy contando Pintada, perdón, no estoy contando Caucasia, estoy contando el área metropolitana de la vaquería, que lo más lejos que va es Amagá. Es un número bastante significativo. Claro, un número muy importante. Hay escuelas, hay goma, la gente ha descubierto en la vaquería una forma de vida. Así, las total. talabarterías empezaron a vender sillas americanas. San Fermín, Gabriel Jaime se dio cuenta y Gabriel Jaime un berraco, eso no se quedan atrás, y entonces ya Gabriel Jaime se metió y Juan Esteban el de Artequino también dijo yo las voy a hacer. Y el mismo Pablo Uribe. Juan Soto, Pablo tuvo talabartero toda la vida, y Andrés Cardona era un gran talabartero. Pablo Cerró se fue y se especializó donde Guillermo Londoño que tiene una talabartería de locos. No por volumen, sino por la calidad de las cosas que hacen. Y Andrés ya trabaja aparte y hacen sillas americanas. Y todo el que tiene visa y se pega una pasadita por Houston, pues va y trae una silla. Entonces es muy bacano todo este tema. Todo este tema ha sido muy bacano. El crecimiento de los caballos cuarto de milla. Hoy usted hace el resumen. Yo me siento a ver esos programas de la tierra de los animales o esos videos y veo los caballos y los caballos de hoy. Hoy todo el mundo tiene un caballo bueno. Hoy todo el mundo tiene un caballo bueno y todo el mundo está pensando en tener un caballo bueno. Ya que mencionas ese tema, yo quiero que hablemos más para la gente como yo que no conoce o que quiere entrar en el gremio, las posibilidades, esos costos. Ya, pues vos mencionas, todo el mundo quiere un caballo bueno, pero por ejemplo, si me preguntas a mí, en el gremio del caballo criollo, vos querés un caballo bueno, te tenés que bajar de una cantidad de plata bastante grande, ¿cierto? ¿Cómo funciona en el tema del cuarto de milla? O sea, ¿cuánto vale un caballo bueno con el que yo pueda empezar? Hombre, yo he montado muchos pelados de los que hacen vaquería hoy porque he comercializado muchos caballos, no porque sea un comerciante de caballos que compra y revende, no, porque manejo criaderos y produzco caballos. Y pues como se producen hay que venderlos. Y antes de la pandemia, en el Rancho Horizontes llegamos a tener caballos de 4 años, de 3 años, de 2 años, de 1 año, y no eran poquitos. Eran muchos. Y yo le decía a la gente, porque cuando yo estaba en la vaquería, el hijo mío empezó a crecer y quería hacer vaquería. Y un día me regañó la señora, porque Guillermo tenía muchos sobrinos. Pues yo era empleado, yo esperaba que escogieran todos los caballos y casi siempre sobraba Cascabel. Cascabel era un caballo bayo llanero y ese era para Juan Simón. Y entonces un día la señora me dijo, usted que compra y vende caballos y todo, y el niño suyo sin caballo, ¿usted no le da como pena? Y me hizo dar pena. Tocó comprar caballo. Cualquiera. Me hizo dar pena. Entonces, pero no compré caballo. Le compré a doña Marta Ochoa una yegua criolla. Y como yo no tenía finca y no tenía nada de caballo, entonces todo el mundo me regalaba saltos de los caballos. No. Eso era más regalar. Darle una vueltica a un huevón en un Fórmula 1 que no sabe manejar, pues es una berraquera, quedan todos más bien parados que con uno regalándole la vuelta, pero ¿dónde? Y entonces me compré una yegua criolla, la chiquilera, y ahí empecé a gastarme todos los saltos regalados, y ahí empezó mi criadero.
Y empecé con Camilo a traer caballos y bueno, logré montar a Juan Simón a caballo y empezamos con ese tema. Entonces, como viví eso y siempre he tenido en mi teoría, en mi comercialización de ganados, que no le haga a la gente lo que a usted no le gusta que le hagan. A mí me gusta ser claro en los negocios de los caballos. Me gusta vender un caballo por bueno. Y si tiene algún defecto, decírselo a la gente. Y todo ese tema, ¿sí me entendés? Entonces empezamos a montar muchos niños en los caballos y yo les decía, hombre, ya la vida ha dicho una cosa, haga una buena inversión desde el principio. No empiece por baratico, que por baratico uno, querendón de los caballos, termina levantando 4 o 5 caballos de 6, 7 millones de pesos, que vale plata tenerlos, por no comprar un caballo bueno de 15, 20 millones de pesos. Estoy hablando antes de hace 2 años, que los caballos valían relativamente poquito, que ahorita vamos a hablar del ingreso de otras personas a la disciplina que le dieron valor agregado a los caballos. Necesitábamos ese impulso. Entonces, hay escuelas de vaquería. Aquí en Antioquia no hay sino una que se llama Rancho Apalache. Rancho Apalache es una escuela, no es una hacienda, no es una finca, se llama Rancho Apalache. Ese es el nombre de una escuela que creó Álvaro José Benoit y María Luisa Botero. La crearon hace, pues en el 2009, 2010 creería yo, en Pereira. Y Lulú, que es una deportista innata, se enamoró de Álvaro y Álvaro hacía la disciplina de vaquería y volvieron eso un modo de vida. Y crearon su escuela allá en Pereira y allá fuimos a vaquería con los niños y allá vimos otros niños. Bueno, y ese tema. Entonces, me pregunta usted va a una escuela, la escuela tiene unos caballos que se los arriendan. Si usted se enamora de la vaquería, usted va a buscar su caballo, porque cuando van a los torneos, todos se pelean por los caballos. Entonces a mí yo quiero ir en tal, pero también Iván quiere ir en ese. Entonces, pues puta, empiezan los problemas. Entonces, lo más fácil es cada quien carga su caballito. Pero un caballo bueno de vaquería, hoy que cogieron precio, gracias a un señor que se llama Alex Cano Campo, que se metió a la vaquería y le dio precio, porque eso hay que decirlo, a todo señor, todo honor, hay que darle, le dio un estatus al caballo criollo, al caballo de vaquería. Al criollo también hay que decirlo. No, ese man está por encima de todos, porque es ahorita un señor de a caballo. Es un señor de a caballo. Usted lo ve vestido de montador. Él sale a recibir un premio vestido de montador. Él no sale en cachucha, ni en camiseta, ni en tenis de marquitas, ni huevonadas de esas. Sale vestido como debe vestirse. ¿Me entiendes? Es que las cosas hay que hablarles por su nombre. Porque cuando uno está de playero, está de playero. Usted imagina de sombrero y botas texanas en Coveñas. Pues está haciendo el ridículo. Está en el lugar equivocado. Entonces, las cosas como son. Ese señor le dio estatus a los caballos, que es un tipazo, que viene con familia. Ese le dio un empujón a este tema. Pero volvamos, no nos desviemos del tema. Entonces, al precio. El precio. Entonces, hoy un caballo de vaquería bueno vale 15 millones de pesos para arriba. Acomódese usted en el presupuesto que quiera. Pensé que me iba a decir 60, 70, 80 millones. Los hay. Lo que pasa es que vuelvo y le digo, depende del grado de goma en que usted se meta, usted lo empieza a conseguir. Y entonces, eso es como las raquetas ahora que juegan en, ¿cómo se llama? Paddle, y te da huevona. Antes hay raquetas de todos los precios. ¿Juega usted paddle, don Germán? No. Yo hice deporte cuando todo hay que hacerlo en las diferentes años. Don Germán, a los 70 años para salir es que a trotar cuando nunca ha trotado en la vida. Bueno, pero venga, de pronto hay una historia, digamos, alentadora para personas que no tengan el presupuesto, que usted diga, yo conozco un pelado que se compró un caballo de 15, 20 millones. Y salió y ganó. Y salió y ganó, exacto. Sí, claro, es que los arepasos también existen. Eso, y la suerte. Es que la suerte también funciona en todo en la vida. Entonces usted es el estar conectado ese día para usted ganar. Todo existe, es que todos hay que conjugar. Yo creo que eso es algo de lo más chévere, de lo más bonito de la vaquería, y es que no siempre gana el mismo. O sea, la vaquería, dicen por ahí el dicho, la suerte del vaquero. O sea, el premio se rota bastante, hay vaqueros muy experimentados que van y ganan hoy, van a otra competencia y pues de pronto de día hacen parte del podio, pero siempre se está rotando. Creo que esa parte es muy bacana. Hombre, Evelio Gómez Peña, vaquero de Guillermo Londoño, compró finca de cuenta de la vaquería. Fue por ahí
6 o 7 años campeón de vaquería. Y ganaba y ganaba y ganaba. Y llegó uno que se llamaba Nacho Jaramillo, Ignacio Jaramillo, que hoy está en la costa, en los Potrillos. Y se metió duro, duro, duro. Y ahí llegaron los del eje cafetero. Eso O sea, se ha ido rotando. Hombre, hay una historia muy bonita. Una vez Guillermo Londoño hizo una vaquería en Miraderos. Invitó como a todos los que han hecho pistas y se han metido la mano al bolsillo, porque es que hay mucha gente que opina sin meterse la mano al bolsillo. Los toros es muy fácil desde la barrera y la gente critica muy fácil una fiesta, critica muy fácil la comida, critica muy fácil todo. No, venga, métase aquí y hágala y arriesgue su bolsillito y arriesgue su capital, porque aquí no, aquí se hace un evento Ya que decís eso, saca aquí una frase famosa que decía Guillermo Londoño sobre el tema de las vaquerías. Así es que para hacer vaquería necesitan dos cosas. Se necesita plata y un berraco. Y Guillermo decía, el berraco soy yo y la plata la prestan los bancos. Y así era la verdad. Y entonces la gente opina con mucha facilidad de las cosas. Pero hacer eventos en Colombia de este tipo es complicado porque la gente los ve como elitistas, como que de otra cosa, y que va a mentiras. Aquí hay campesinos rasos como dueños de finca. ¿Y eso qué tiene que ver? Don Germán, yo creo que no me perdonaría estar en esta entrevista sin hablar de un gran evento como lo es el Lazo Millonario. Don Germán, ¿dónde nace el Lazo Millonario? ¿Dónde nace esa idea? ¿Quién lleva a cabo esa idea y cómo se desarrolla? Ya vamos este año para la tercera versión del Lazo Millonario. El Lazo Millonario nació de conversaciones, de conversas largas con Pablo Uribe. Pablo Uribe hizo 2 eventos de rodeo en la sede de donde hoy es Ardecilla. Se llamaba Rodeo Show Internacional. Y él siempre soñó con la idea de hacer una premiación la berraca. Pero Pablo, todos tenemos un límite. Y Pablo da la idea, pero Pablo busca con quién hacer. Yo le ayudé con María Amelia y con otro grupo de organizadores a hacer los 2 shows en Los Potros. Y esa idea siempre quedó ahí volando y quedó volando y quedó volando y quedó volando y nunca la materializábamos. Y una vez sentados en la bomba de Llano Grande, me llamó y nos pudimos hablar. Me dijo, hermano, hagamos este evento. Y yo, hagámoslo. Vamos a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Y no, vamos a recoger otros 2 o 3 porque si perdemos plata, perdemos mucho. Y firmemos un compromiso donde si perdemos plata, ponemos la plata. Entonces, a todo el mundo le miden el revuelto. Y empezamos con la idea de hacer el Lazo Millonario, pero yo siempre que era juez, y siempre lo he criticado, es que los protagonistas son los vaqueros. Los protagonistas son los que juegan fútbol, los protagonistas son los que juegan basquetbol, los protagonistas son los motociclistas, no son los jueces, no es el locutor, no son las de las banderas, no, son ellos, porque pagan inscripción, porque traen caballos, pagan hoteles, pagan todo, son ellos. Entonces yo como juez decía, yo creo que en no sé cuántos años de vaquería yo nunca salí en una foto de una premiación. Narraba las premiaciones desde donde siempre decía, pero allá estaban los protagonistas, todos estaban, ellos allá estaban allá. Entonces, ¿pero qué queríamos hacer? Un premio grande para los vaqueros, que motivara. Pues puta, nos metimos en camisa 11 varas, hicimos el primer evento, y como la ACR ya había hecho eventos, yo trabajaba con una señora que se llama Clara Vélez, y que maneja la parte comercial. Y cada quien, como dice el cuento, cada director técnico encarga su combo. Y en la ACR descubrí una niña que se llama Eliana Saldarriaga, muy tesita, muy guapita, y nos metimos a Ardecilla, que tiene el super sitio. Y era la casa de Pablo antes de que fuera de Ardecilla. Ya habíamos ya habíamos hecho como 2 o 3 eventos, si mal no estoy, pero con Team Penny, y muy variados, una berraquera. Los eventos de la ACR eran una berraquera. Y próximamente los vamos a hacer porque la ACR todavía vive. Entonces empezamos con el tema y nos metimos en eso y firmamos una carta de compromiso. Entonces vino Jorge Osorio, vino Alescano, que estábamos hablando que le dio un vuelco el berraco a eso. Alescano
carga un grupo de trabajadores de locos, se lo sueña cualquiera. Nos fuimos, de puta, con todo. Y Ardecilla nos ayudó, alquilamos, yo soy socio de Ardecilla, hace como 5 años. Vivo feliz, me parece una sede de la berraca, orgullosamente, siendo del criollo muy poquito, pero tengo muy poquito. No soy expositor ni coquillo, pero me encanta ese tipo de agremiación, me encanta los eventos de fomento equino, me encanta todo ese tema que tenga que ver con los caballos, y soy un creedor que al caballo criollo colombiano no le podemos dejar la esencia, ni que nos la roben de otros países. El caballo fino es colombiano, y el caballo peruano es peruano, y el árabe es árabe. Eso no nos podemos perder, listo. Entonces empezamos a hacer el evento, y yo pues, como dice el cuento, yo no tengo plata, pero sí tengo muchos amigos. Empecé a llamar a los amigos, y como he ido a tantas partes, pues me conocen mucho y me hago querer, porque vuelvo y le digo, habrá otros que no, pero me hago querer con todo el mundo y soy un hombre servicial. Me encanta servirle a la gente y ayudarle. Los negocios y mi forma de vida, yo me la gano de otra manera, comercializando ganado y asesorando ganaderías y todo el tema, pero lo que me dedico a mí, la vaquería lo hago con el corazón y lo hago sin interés alguno, sino diferente a compartir que mis hijos, que ya mi hija también por ahí de vez en cuando le pica el chip, va y hace, sin entrenar mucho, pero le gusta, y a mí me gusta alcahuetearle. Me invité a gente y la gente empezó a venir, y yo le entregué la parte comercial, entonces yo llamo a la gente y yo le digo que un patrocinio, que vengo por una extorsión y y la premiación la hicimos muy poderosa y le cumplimos a la gente. Claro, tuvimos defectos, porque hacer el primer evento es defectos, y al momento de pagar nos dijeron, ¿y por qué no entregan la plata junta? Y entonces después dice un hijo de puta, y después lo roban a la salida, y pues que como son de brutos y cómo entregan a hijo de puta plata. No, pues la gente, o sea, todo el mundo empieza a buscar una cosa. Y yo cometí un error, que es en cabeza. Quise darle vida a la Asociación Colombiana de Rodeo, que se nos había muerto antes de la pandemia. En ese lazo millonario, mi hijo, Juan Simón Villa, fue la mano derecha y el corazón de esa vaina. Un sardino que nunca había hecho eso, un pelado callado, pero muy juicioso con yo del computador ni mierda, yo de eso nada, yo soy alejado, ¿no? De vaina, el WhatsApp y por ahí miro Instagram. Las noticas de voz. Y si es de política, me hago arrancar la cabeza y la cago, bueno, no pasa nada, pero el hijo mío tiene el orden de esa vaina, tiene esa otra mentalidad. Y ese man fue el alma y nervio de ese evento. Y yo cometí un error porque ahí hicimos unos homenajes a la gente. Y llamamos a la gente representativa, y llamamos a don Chicho, a Hernán Bray y a don Guillermo Londoño, que es, pues, que como digo yo, es mi hermano mayor. Si le digo mi papá, lo hago sentir muy viejo, pero es mi hermano mayor, ese es el hombre al que yo me profeso mi gratitud y todo lo que sé en la vaquería y hasta donde he llegado profesionalmente y lo que soy, y un estilo de vida y una disciplina bacana de las cosas, al cual le hicimos un homenaje. Pero llamé a todo el mundo y se me olvidó llamar a mi hijo. Y fue puta, era el pelado que había hecho todo, y llamé a todo el mundo, llamé a Pablo, salieron todos, y no llamé a mi hijo. Embarrada. Esa no me la perdono, esa la tengo yo guardada para mí, y yo mismo me flagelo, pero bueno, ese man es el alma y nervio de ese tema. Y hicimos el primer evento, se lo ganó Pedro Arango de Manizales, un culicagado. Hubo gente que se metió en unos brasileños, hubo gente que retiró la inscripción. Les dio miedo porque venía gente, nosotros no le podemos negar la inscripción a nadie. Es un evento donde viene la gente y el que viene afuera, mira si es berraco y alquila un caballo, o nos falta el que tiene el criadero y dice, pues puta, yo aquí me la voy a jugar, me traigo uno bien bueno, yo pago la inscripción, le presto mi caballo, papá. Bueno, esos hacen negocito. Así es. Y el valedero. Se hizo el lazo millonario, pero el lazo millonario lo empezamos a crear, y yo en el fondo quería que el lazo millonario, las más importantes fueran las mujeres, porque yo siempre he dicho que hay que hacer eventos para mujeres y para niños, porque si a usted el hijo le dice que quiere tal cosa, usted va. Si usted le dice a la mujer que quiere tal cosa, usted va. Pero si el hombre dice voy para un lazo, facilito va, pero solo. Va solo. Así. Un vaquero no puede decir eso. No, mentira, pero es un dicho y tal. Y empezamos con el cuento, porque las mujeres son las únicas y van.
que pueden ganarse en todo el premio. Una mujer se puede inscribir en mujeres y en la libre con los hombres y puede barrer con la premiación. En cambio un hombre no. Entonces, sí, claro, es que hay que volver a retomar las cosas de lo lógico. Entonces se hizo ese lazo bacano y el evento fue un éxito. Entonces queríamos hacer otro segundo lazo, pero yo no quería hacer otro segundo lazo, no quiero hacer un segundo lazo al año. Eso ha sido motivo de polémica con los socios míos de este... O sea, en algún momento pensaron sacar 2 versiones del lazo millonario en el año. Sí, los amigos, los socios míos quieren hacer una segunda, pero yo le digo a Pablo especialmente, dice, hagamos otro que eso es un éxito. Y yo le digo, no, Pablo, es que venir a Medellín implica plata, moverse con caballos implica. Yo no puedo desgastar a la gente en ese tema, no. Hacemos un lazo y si quiere hacemos un rodeo. Y en el rodeo volvemos a hacer lo que hacía la serie, hacemos team penning. El team penning nació en Antioquia. El team penning es el deporte más bacano que hay. Es más, es en el que yo participo. Pues no porque yo participe, sino porque es que participan huevones como yo. Pues, como dice el cuento, tarugos para montar a caballo. ¿Por qué? Pues usted puede participar con sus 2 hijos, con la señora y su hijo. Es un deporte, es una disciplina, no es un deporte, es una disciplina de a caballo muy bacana. Entonces aquí hicimos, participó Ovidio Osorio con las mulas, participó en la Escuela de Equitación La María, participó Ecus, participaron los de Ardecilla con caballos criollos. Eso fue una berraquera y lo hacíamos en Rodeo Center, que fue una instalación que hubo al frente de los caballos bar, que fueron otros socios que hicieron eso. Entonces se fue para el llano y en el llano disparó. Apareció un hombre que se llama Juan Guillermo Zuluaga, alcalde del Villavicencio, gobernador, presidente encargado, un berraco, de Marinilla, antioqueño, pero radicado en el llano. Un berraco, impuso a todo el mundo a montar a caballo allá. Secretario de Educación, si quiere ser amigo mío, haga equipo de team penning. Todos los secretarios del despacho tenían equipo de team penning, se llenó de mangas y toda una berraquera, y eso se disparó. Hoy, Yopal, Casanar está llena de team penning. Y eso es lo que queremos hacer en otro evento, pero no el lazo. El lazo ya, y eso del lazo generó que otras ciudades quisieran hacer. Nosotros registramos el nombre del lazo millonario, no a nivel nacional, sino a nivel de afuera. Porque una vez oí yo en Ardecilla, en una reunión, que eso se podría hacer y que generaba, que si uno tenía otro nombre de afuera, podía demandar. Pero no nos hicimos fue con eso, y no por darnos las de pinchados, huevones, internacionalizarlos. Es una estupidez. Pero sí, hemos motivado a que ya la batalla ya no se hizo el año pasado. Y hay gente que está haciendo bolsa millonaria y otra cosa. Entonces, bacano, pero el lazo millonario siempre era el lazo millonario y siempre va a ser el lazo. Ojalá nos supere a alguien, muy bacano. Pero yo creo que todos los años, este año vamos a hacer 3ª edición. La gente del comercio, desde que se va el segundo lazo, separan los turnos, los palcos quedan separados. Son precios muy baratos. Son precios muy baratos porque... Justos. Sí, porque queremos que la gente pueda venir. Los palcos son de 2,5 millones para 10 personas. Eso quiere decir que vale 125.000 pesos el día por persona para estar cómodamente sentado. Las entradas a 25.000 pesos muy baratas. O sea, es bacano todo. La comida tratamos de que sea variada, que la gente del stand le vaya bien. Yo me preocupo mucho porque a la gente le vaya bien. Si le va mal, el año entrante lo invitamos a que vuelva y participe. O sea que para los que no saben qué es el lazo millonario, es un evento donde no solamente deben haber vaquerías, sino que también encuentran toda una oferta gastronómica, comercial. Cuéntenos de pronto un poco, don Germán, ¿qué más encuentran en el lazo millonario? No, encuentra amigos. De todo. Encuentra los amigos de todas partes. Es que lo mejor de la vaquería es que usted se vuelve a encontrar con la gente. Que son, Marín decía, la familiaridad es que es lo muy bacano. Entonces usted, el peladito que vio así, ya lo vio más grande. Y la niña, y Tan, y Pascual, y usted dice, pues puta, tan bacano, ¿qué es esto? ¿Sí me entiende? Y usted se saluda con todo el mundo. Y todos los palcos están separados, pues todos son amigos. Todos son conocidos. Y a usted no encuentra ahí, voy a un caballo. No, ahí no encuentra a nadie. Yo, por decir algo, yo jodo mucho en este tema y vuelvo y digo las cosas porque las siento y me parece. Y no dejo que la gente vayan a vender rifas al evento. Quiero que la gente esté situada en lo que está. Y que la gente vaya y coma, y que la gente esté, y que la gente disfrute, y que la gente tenga oferta de ver reproductores sementales, que los criadores se pongan y vengan.
que hayan charlas. Vuelvo y le digo, yo genero ideas, organiza, mi hijo las plasma en las ideas, y con los amigos, con Sergio, con Pablo, con Jorge Osorio, con Álvaro José Benoit, con Clara, con Alescano, que son el combo. Hoy nos acompaña Carlos Aldarriaga, y tenemos un asesor jovencito en la parte técnica muy buena, que es Camilo Arbeláez, que ese es también criado de esta teta, por la del hijo mío, y muchas veces fue a vaquería con nosotros. Se quedaron ese amadrinaditos. es un hijo más y lo quiero mucho. Y ese pelado es un putas hoy en día porque cogió eso por religión. Y es que no nos olvidemos que tenemos gente buena. Tenemos a Esteban Posada, que nos ha representado en Estados Unidos haciendo rienda. ¿Cuándo un colombiano? Nunca. Esteban Posada. Y es muchachos que no necesitan eso, pero lo viven, lo sienten. Y hoy hay una cosa bien bonita, Iván. La gente decía, ¿quién nos arrenda un caballo? Y nosotros lo arrendamos con los arrendadores de criollo, los de siempre. Hoy hay una cosa bonita. Hay 3 mujeres dedicadas a arrendar caballos. Y hay otras 2 o 3 detrás de ellas aprendiendo. Está el maestro Carlos Lara en Panaca, un berraco. En el llano, como no he vuelto a vaquerías casi al llano, me he desligado mucho del tema, pero hay gente muy tesa. Pero uno ver mujeres arrendando caballos, ver a Manuela Jaramillo, a Sofía Gallo, ver a la Tata Mutis en Bogotá, arrendar caballos. Y entonces viene atrás Isabela Cano, y viene atrás la niña de Armenia, ¿cómo se llama? La novia de Nicolás Jaramillo, Emilia. Hombre, eso es una putería. Eso, es que, y otra cosa bien bonita que le digo a todos, ver mujeres vaqueras, femeninas, mujeres, lindas, de a caballo, elegantes, eso es una belleza. Ver niños que saben ensillar, que no están pegados de un celular mirando peliculitas, ni muñequitos, ni maricaditas, eso es una berraquera. Verlos, saber que saben ensillar, que saben salir con los papás a acompañarlos a dar vuelta, eso es una berraquera. Que se caen del caballo, se limpian, se paran y vuelven y se suben, eso es una berraquera. O sea, aquí no tenemos un man al lado diciéndole a usted firma, seño y patrón. Aquí no tenemos eso. Así es. Aquí no tenemos nadie pase, tome agua. No, aquí cada quien baje ese hijo de puta y tenga el caballo y amárrele usted. Usted tiene un ayudante en las pesebreras, seguramente, pero casi que en la vaquería criolla usted ve el mismo dueño haciendo todo. Entonces, a mí la primera vez que fui al lazo, que tuve la oportunidad de ir al primer lazo, me sorprendió muchísimo y le decía a la gente con la que yo fui, porque pues yo fui criado mucho en el criollo, soy muy criollero, y uno está acostumbrado a ver mucho a Alex pues, ganando en el mundo del criollo. Me sorprendió demasiado verlo en la pista con una manguera casi que regando toda la pista. Para mí eso fue como no, madre. Ese hombre se echó ese evento, tengo el recuerdo, estaba de caporal. Se lo echó al hombro y tenía un grupo de trabajo impresionante. Yo le decía a Alex, sos abrumador, pues sos abrumador, weón, no tenés límite. Y le digo, usted se ponía a trabajar al lado de él, y él por motivos de trabajo no nos acompañó en el segundo evento, porque tenía que cumplir con sus responsabilidades. Con su responsabilidad, pero le digo, el Lazo Millonario es un evento bacano para todo el mundo, y hoy nos van a acompañar ustedes transmitiendo esto. ¿Sí me entiende? O sea, ustedes van a romper, ya lo hicieron con la final antioqueña, y nos van a acompañar con el tercer Lazo Millonario, que lo ve mucha gente y aspiramos que lo vea más gente. Y la producción de ustedes es muy buena. Y yo le digo a la gente que tiene empresas, hombre, apoyen la gente que tiene iniciativas bacanas. ¿Sí me entienden? No hay que darse en la cara ni hacer el ridículo para tener más likes. No hay que hacer maricadas, payasear para tener más likes. Hay que hacer cosas bacanas y mostrarle a la gente las cosas bacanas que se hacen. ¿Sí me entiendes? Nosotros tenemos que, si nos va a influenciar a alguien, que nos influencie a alguien que dé buen ejemplo. Totalmente. Pero no pensemos que por hacer el oso, el ridículo o burlarse de la gente, esa vaina. Ya todos vimos desbaratar el metro de Bogotá.
Todos vimos una fulana acabar con todo. ¿Y qué pasó? Eso es un influencer. ¿Influencer de qué? ¿De qué? Entonces, no, bacano, vea. Estas son empresas bacanas. Los felicito. Muchas gracias, hombre. Don Germán, por la invitación. Los invito al Tercer Lazo Millonario. Que lo sigan, que nos acompañen. Va a ser en Ardecilla, mayo 31. Junio tenemos muchas sorpresas, tenemos cosas muy bacanas. Y hermano, nada, solo gracias. No, hombre, don Germán, las gracias son para usted por abrirnos este espacio, por recibirnos aquí en su casa. La verdad que yo creo que iniciamos con pie derecho con una persona tan conocedora como usted, que le ha dedicado gran parte de su vida, por no decir que toda su vida, al mundo de la vaquería. Y qué mejor iniciar en un tema que conociendo desde cómo inició y de cómo ha avanzado y hasta dónde ha llegado, como lo ha sido la vaquería aquí en Colombia. No, gracias Iván, gracias Marín, pero los honores son para el creador de la vaquería, para don Guillermo Londoño. Esos son los honores para ese hombre que es el que arriesgó su plata, puso su plata, arriesgó, hizo mucho, su familia, la integridad de muchas cosas, de sus trabajadores. Eso es un berraco. Yo simplemente soy, como dice el cuento, un legado de lo que él ha dejado. Hoy me tocó a mí hablar de esto porque me he puesto en el tema de la Asociación Colombiana de Rodeo y me he puesto en esos también hay que decirlo. Y a mucha gente que se me escapan muchos nombres. Tengo grandes amigos y grandes criadores, hay muchos criadores de caballo cuarto de milla. Esperemos tener muchos más invitados como usted, con los que podamos conversar más de caballos. En el caso mío puntual, seguir aprendiendo de este lindo gremio. Ojalá don Guillermo Londoño... Sí, aprovechamos y hagámosle pública la invitación a don Guillermo para que nos acompañe. Hombre, ese es el más divertido de todos. Ese sí es el hombre de las historias y él sí puede contar con propiedad porque cuando yo hablo de las cosas mías, como lo que me respondo de lo que digo, ese es un tipazo. Invítenlo y hay gente muy interesante. Inviten a los dueños de los criaderos que vuelvo y le digo, meten la mano al bolsillo y son berracos. Para hacer eventos. No, es que hacer empresa muy berraco. Eso es muy berraco y más en este país. Y hoy sí que es berraco. Hoy sí que está la cosa de para arriba. Y a la gente de las mangas de vaquería. Vamos a ir van a estar ustedes en la final de la nacional de la región. Sí, señor. Hombre, a la gente de las mangas, invítenlos a que transmitan. Ya tenemos un canal de difusión. Esperamos poder estar en todos los más grandes eventos posibles a nivel nacional de la vaquería. Nuestra misión es así como Cosmovisión y como Teleantioquia y TV Agro lo hicieron en su momento, difundir y mostrar todo este gusto del caballo en general, porque pues obviamente como vos empezaste este video podcast, aquel que le gusta el caballo es porque le gusta el caballo en todas sus disciplinas, en todas sus formas, sus colores, olores, etcétera. Entonces estén muy pendientes. Creo que podemos abrir un espacio adicional de agradecimientos ya escritos de la gente que te venga a la mente, unos créditos especiales como, digamos, agradecimiento por ser este primer video podcast donde abrimos toda una historia hermosa de la vaquería. No, muy bien, y que les auguro los mejores éxitos. Y la verdad, muy bacano. Es una idea la berraca, las transmisiones muy buenas. Y nada, no les deseo ni lo mejor, hermano, y para adelante, que tengan muchos éxitos y que cuando sean famosos vuelvan y se acuerden. Muchas gracias. Y que para el segundo capítulo Miguel venga con unas botas un poquito más de vaquero, ¿cierto? No, sino que es que a veces pasan cosas. No, es que no consigue la talla. Es que casi no me pescan. Yo andaba por fuera y pasé esta nota casi, Dios les estaba quedando mal. Porque estaba viaje, salga por una finca, salga para la otra, entonces bueno, pero y a veces estoy aquí una semana tranquilo y nada. Me comprometo públicamente en este video podcast que para el segundo capítulo tenemos botas nuevas, vaqueras. Y no le olvide, hay que parecer. Así es. Eso no le puede pasar a nadie. Ese evento que hace don Hugo de los caballos finos, donde invita a todo el mundo el encuentro vestido con sombrero. Eso es lo más bonito que hay. Saludos para don Hugo Pineda, que se nos escapó, que además también hoy en día... Es que los criadores de criollos famosos hoy montan a caballo cuarto de milla porque gozan de esos caballos. Es que esa es una virtud que tiene el caballo.
que le sirve a todo el mundo, es muy tranquilo, de eso Así no es. hablamos. Después podemos hablar de la raza. No, hay que entrar, hay De que la entrar raza más en podemos detalles. hablar, y eso sí que podemos decir cómo disfrutarse. Yo estoy seguro que esta no va a ser la primera Sí, vez hay que vamos que a tener con don aquí a Germán don aquí. Germán. Sos un invitado que quisiéramos escuchar. Muy seguramente nos vamos a quedar hablando más de caballos en este momento. Podemos hacer un curso de ministros en vivo también, nosotros también somos berracos. Yo creo que este sale mejor. Y no decimos tantas mentiras, ni tenemos libretos, así es sencillo. Bueno amigos, para ustedes que nos ven desde casa, la verdad, gracias por acompañarnos en este primer capítulo. Aquí le damos los comentarios, los temas que quieran ver, lo que quieran escuchar, aprender. Bien pueda, déjenlos que estamos para ustedes y este canal es de ustedes. Y los esperamos en un próximo capítulo de Tierra de Vaqueros.